me estoy completamente dedicado a temas que pueden ser considerados dentro del terreno de la metafísica. Lo mismo que dije a los 14 años, casi en broma y sin saber muy bien por qué, ¿no? Entonces, digamos que, por un lado, nosotros podríamos determinar que el universo siempre está atento a nuestras intenciones, ¿no? Independientemente de la edad también. Y que el universo realmente resuena con nosotros de una manera directa, tanto así que, por ejemplo, la famosísima escuela pitagórica, ¿no? Del filósofo Pitágoras, que era este grupo de hombres y de mujeres que estaban dedicados el estudio de la geometría, de las matemáticas y de otras disciplinas relacionadas, decían que el ser humano era la unidad y medida del universo. Entonces, yo creo que estamos ya en un momento en el que tenemos suficiente información, suficiente tecnología también, como para confirmar de una manera categórica que lo que la escuela pitagórica afirmaba es cierto, ¿no? Es totalmente cierto. Entonces, de lo que se trata aquí es de que, por ejemplo, el tema del cual hablamos, ¿no? De que es el tema relacionado a la geometría sagrada, o el tema que también, digamos, conversamos acerca de la educación y acerca de los niños índigo o los niños cristal o cualquier otro tipo de categorización que pudiésemos estar compartiendo, siempre todos estos temas tienen un punto en común, que es el tema de la conciencia, ¿no? Y el tema de la conciencia es un gran misterio, ¿no? Pero parece ser, ¿no? Por la información con la que se cuenta actualmente, que el universo es, digamos, quien se está conociendo a través de nosotros. O sea, nosotros somos el universo conociéndose a sí mismo. O sea, el universo se conoce a través de su obra. Es un poco el mensaje detrás de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y entonces cuando tú comienzas a analizar, ¿no? O sea, qué extraña las condiciones que permitieron que se dé la vida consciente en la Tierra, es decir, tenemos un Sol eh, que es considerado dentro de la escala de los soles como una enana amarilla, y que nosotros ubicamos la tercera órbita a partir del Sol, es decir, tenemos una distancia perfecta. Además que nuestra órbita no es circular, sino es elíptica, que tenemos un satélite natural que es la Luna, que todos esos elementos han sido los que han permitido que se dé la vida consciente en la Tierra. Desde mi punto de vista y después de tantos años de investigación en las áreas relacionadas a la geometría sagrada, a la arquitectura sagrada, a la cristaloterapia, al uso terapéutico de los cristales, ¿no? Al tema de regresiones a vidas pasadas, al tema de sonido también, ¿no? Con el cual también entonces, puedo decir que creo que lo que está claro es de que eh, el mensaje implícito, digamos, que tiene el universo para la humanidad en general es que tenemos que hacer exitosa o realizable eh, la experiencia de la luz en la materia. Es decir, nuestra esencia profunda, fundamental, es luz, pero esta experiencia se tiene que expresar, se tiene que manifestar en lo que nos toca, ¿no? Integrar, que es una experiencia en la tercera dimensión, una experiencia material, digamos. Entonces, eso es lo que, en resumen, hablamos un poco, ¿no? También hablamos un poco sobre todas estas diferencias, las diferencias que existen entre lo que se considera educación y la crítica que yo podría, que yo hice ese día y que sigo haciendo, ¿no? Es decir, mi posición respecto a los sistemas educativos es totalmente, digamos, crítico, porque considero que lo que se nos entrega, por lo menos aquí en nuestro país, tanto en el área de la educación pública como en el área de la educación privada, no califica exactamente como educación, sino que es simplemente adoctrinamiento, ¿no? Es un adoctrinamiento, es decir, es la intención de repetir fechas, repetir eventos, aprender fórmulas, cumplir un currículum, ¿no? Exigido por el Ministerio de Educación,
¿Para qué? Para simplemente estar, digamos, dentro de los estándares que la sociedad se espera de una persona, ¿no? Una persona obediente, una persona poco crítica, una persona que no piensa por sí misma, una persona simplemente que es una pieza más dentro de un inmenso mecanismo que es el de la civilización actual. Y yo creo que eventos como el que se propuso, ¿no? Buscan precisamente lo contrario, es decir, buscan el entendimiento de cuál es la verdadera misión de la humanidad. La humanidad aún está en proceso y aquí estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para dar un mejor entendimiento de lo que significa la humanidad, ¿no? Entonces, un poco, ese es un poquito el mensaje. Nosotros podemos llegar a ese conocimiento por distintos caminos también, es decir, no existe solamente un camino o ya está definido o predefinido un camino. Podemos llegar a través de distintas disciplinas, ¿no? De autoconocimiento, de la geometría sagrada, por ejemplo, es una forma que me parece muy interesante porque equilibra bastante bien un criterio que tiene en la balanza a la ciencia y la espiritualidad, por otro lado. Entonces es como que a muchas personas que participan de la formación de geometría sagrada le terminan de cerrar, le terminan de integrar muchos de los conceptos o información que por ahí en algún momento había leído o había escuchado, ¿no? En alguna parte. Entonces tenemos ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, eh, por eso lo interesante de todo esto. Pero una de las cosas más importantes, recuerda que esto va a ser una dinámica de preguntas y respuestas. ¿Qué es la geometría sagrada para ti? ¿Y por qué tantas expresiones? O sea, desde el punto de vista de cómo si necesitamos ese soporte. Porque recuerda que mucha gente vio alta conciencia cósmica y no están tan involucrados con lo que es geometría sagrada. ¿Y por qué es el código del lenguaje del universo? Sí, mira, es una pregunta muy buena. Es una pregunta que me han hecho mucho. Es probablemente la pregunta más básica, pero al mismo tiempo siempre digo que la pregunta más básica es la más difícil de responder, ¿no? ¿Qué es la geometría sagrada, no? Uh, Creo que la geometría sagrada puede ser considerado un metalenguaje o un lenguaje. Es decir, es como, como tener un argot, como tener un lenguaje, y que ese lenguaje, una vez conocido, nos permite interpretar, nos permite eh, entender, entender por qué las cosas, por qué pasan las cosas, por qué la naturaleza expresa determinado tipo de patrones, formas, qué cosa quiere decir eso, qué cosa quiere decir eso en nosotros mismos también, que estamos relacionados con las proporciones, con la matemática, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo también siempre hago la misma aclaración, es decir, cuando mucha gente escucha el término geometría sagrada, automáticamente surgen nuestros traumas del colegio. Es decir, otra vez, ¿no? Afloran los traumas de todo aquello que se nos enseñó tan mal, ¿no? Entre ellas las matemáticas y la geometría y todo lo que tenga que ver con temas relacionados a las matemáticas, ¿no? ¿No? En realidad, como siempre digo, ¿no? La geometría sagrada no está hecha para asustar a nadie, simplemente está hecha para entender. Digamos, de lo que se trata también es de compartir en términos sencillos, entendibles para cualquiera, grandes y profundas enseñanzas que buscan siempre ese equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Entonces, yo eso es lo que podría decir. Es un lenguaje universal, además, o sea, igual es válido aquí en la Tierra que en cualquier lugar del universo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que busca es el entendimiento de lo que se llaman principios puros. Y los principios puros son válidos aquí y en cualquier lugar del universo. Entonces, es un lenguaje, básicamente. Es un lenguaje a través del cual nosotros podemos interpretar. Y al interpretar hay todo un proceso interno que nos permite entender y estar más en conexión, digamos, también con todo, con todos y con todo. Excelente. Y otra pregunta, parece muy elemental, pero se la ha hecho a muchas personas y nadie te sabe contestar. ¿Saben
las expresiones, saben el contexto, saben la semántica, pero nadie te sabe explicar qué es conciencia. Wow. Mm. Claro, por ejemplo, la conciencia también es, digamos, es un poco difícil de dar una respuesta definitiva No, o absoluta. yo misma, cuando me hicieron esa pregunta a mí, yo me quedé, yo digo, tantas veces que uno se expresa, hablas de la conciencia, del despertar de la conciencia, pero ¿qué es una conciencia? Yo diría que la conciencia, utilizando términos sencillos, sería la posibilidad de darnos cuenta de, ¿no? Esa capacidad que tenemos de darnos cuenta qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa es luminoso, qué cosa es oscuro, qué es lo que nos impulsa a determinado tipo de comportamientos en contraposición de otros que podríamos considerar destructivos o negativos. Yo creo que ahí se está expresando, ¿no? Esa posibilidad de la conciencia, ¿no? El ser, darnos cuenta de quiénes somos, de que tenemos además un lugar que ocupar en el inmenso escenario del universo, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de la conciencia se tiene que interpretar también a través de un lenguaje, que es el que nosotros utilizamos, que muchas veces el lenguaje no expresa completamente la profundidad de algo que es multidimensional, como la conciencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, el lenguaje termina siendo una herramienta un poco limitada también para expresar algo tan profundo, ¿no? Como es la conciencia. Yo defino la conciencia como la geometría como el lenguaje de la conciencia. Para mí esa es la única definición que me pudo venir a la mente. Realmente eso es una de las cosas que yo considero que es la geometría en mi vida y yo pienso que todos los que estamos en el camino de las ciencias cuánticas, creo que eso es un buen comienzo para entender lo grande y el compromiso que es ser consciente. Entonces, una de las preguntas importantes también que hubo fue acerca de cómo los cristales se relacionan a la geometría sagrada. Ah, muy buena pregunta. Bueno, los cristales, o sea, todo desde el punto de vista geológico, es decir, todos los minerales eh, se materializan dentro de un sistema cristalográfico, se llama. Existen 7 sistemas cristalográficos. Por lo tanto, cualquier mineral de la naturaleza tendrá que encajar en alguno de esos 7 sistemas cristalográficos. También es bastante simbólico, ¿no? En geometría sagrada enseñamos cuál es el significado, el simbolismo del número 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bastante interesante que la geología haya hecho esta categorización de 7 sistemas cristalográficos. Bien, entonces, todo mineral, todo cristal, tiene una estructura atómica, es decir, cómo están ordenados sus átomos. Y todos los minerales, sin excepción, tienen una ordenación geométrica. Por ejemplo, todos los cuarzos, es decir, cuarzo transparente, amatista, citrino, ametrino, cuarzo azul, cuarzo rosa, cualquier cuarzo que está constituido de un átomo de sílice y dos de oxígeno, la fórmula es SiO2, ¿no? De cualquier cuarzo, ¿no? Eh, esos átomos se organizan como tetraedros, o sea, como pirámides de 4 lados triangulares, ¿no? Entonces, ok, bien, los cuarzos tienen esa estructura tetraédrica, ¿no? Pero también la familia a la que pertenecen las esmeraldas, por ejemplo, las aguamarinas, la goyenita, etcétera, etcétera, que se llama berilo, esa familia, también, o sea, la estructura atómica es tetraédrica, pero esos tetraedros a su vez se organizan como hexágonos. Y, ¿no es cierto? Si vamos a otra familia de minerales, que es la familia de los corindones, o sea, por ejemplo, donde está el corindón que es rojo, se llama rubí, pero si el corindón no es rojo, se llama zafiro. Entonces, esa familia
de gemas, de cristales, de minerales, su estructura atómica es octaédrica, forma un octaedro. Y, por ejemplo, el diamante, el famosísimo diamante, eh, tiene una estructura atómica cúbica, o sea, como cubo. Tiene algo así como esto, ¿no? Un cubo. Así está organizado un diamante, como un cubo. Entonces, obviamente, aquí estamos hablando de tetraedro, octaedro, cubo. Entonces estamos hablando prácticamente de que estamos describiendo los sólidos platónicos, o sea, los sólidos o también llamados poliedros regulares. Y eso no es ninguna casualidad. Ahí hay, detrás de eso, hay un profundo mensaje, ¿no? De parte del universo. Y yo creo que el mensaje a interpretar es, ok, la manifestación en la materia debe tomar determinado tipo de dinámica, de mecánica, para manifestarse, ¿no? Y creo que los cristales, digamos, tienen, digamos, expresan, digamos, esa cualidad, ¿no? Por eso también hay asociado a los cristales y a los minerales cualidades, ¿no? Y no es de ahora, ¿no? Es de histórica. Eso en cualquier cultura lo vas a encontrar. Es decir, el tema de la conexión con los minerales y con los cristales es transversal a las culturas. Y es de todos los tiempos, además. Cultura que toquemos va a tener una conexión con los minerales y los cristales. Y yo creo que también no solamente es porque la forma es la que permite que tenga determinado tipo de cualidades, sino porque los minerales tienen asociados una serie de cualidades armonizadoras y sanadoras, ¿no? Entonces, no sé si he sido demasiado técnico, así me pongo en plan Discovery Channel a veces, pero espero haber sido explicado de una manera sencilla. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora, Evalina tiene varias preguntas también de los chats para ti, continuando con la parte de cristaloterapia. Osvaldo, mira, por aquí tiene, ¿cuáles son los beneficios que obtienen las personas con los cristales? Sí, bueno, hay un concepto, bueno, acabamos de mencionar la estructura atómica de los minerales, como son bastante estructuras coherentes, ordenadas. Ok, entonces, el primer aporte que van a hacer los cristales es traer orden, orden en todo nivel, orden energético, orden celular, orden emocional, orden mental, en todos los niveles en los que en los que nosotros consideramos que se puede expresar el ser humano, hombres y mujeres, ¿no? Aparte de eso, el ser humano tiene, me refiero en el cuerpo, ¿no? En el organismo, en su estructura material, tiene muchas estructuras relacionadas con los minerales. Es decir, el cerebro, las uniones intersticiales del cerebro, que son estos pliegues que tiene el cerebro, están bañados en cuarzo líquido, el oído interno está hecho de cristales de calcita, ¿no? La glándula pineal, por ejemplo, que está tan relacionada a los temas de la conciencia, está rodeada, ¿no? de biosomas, que son, o sea, es la capacidad que tiene la naturaleza de integrar en una célula orgánica determinado tipo de minerales, biosomas, se llaman. Y entonces, la glándula pineal está rodeada de biosomas de magnetita y de calcita. Todo el sistema óseo, o sea, los huesos, es fosfato cálcico, o sea, cristales de fosfato cálcico. Y Y así hay muchos ejemplos en el cuerpo. Entonces, otra de las cualidades por las que funciona es por resonancia. Resonancia, porque nosotros tenemos muchas estructuras minerales cristalizadas, entonces los minerales resuenan con nosotros, porque estamos como en la misma vibración también. Entonces, esa sería una respuesta. Y la otra es porque la estructura ordenada de los minerales atrae el orden también, el orden en todo nivel. Entonces, si somos capaces de programar un cristal, según todas las distintas terapias, cuando hacemos Reiki, cuando hacemos meditaciones, generalmente tenemos eso, lo que antes los abuelos llamaban un amuleto. Ahora nosotros ya cuando tenemos un poquitico más de luz y conciencia, pues programamos nuestra agua, programamos nuestros cristales, nuestras piedras, el entorno. Si es posible, si nosotros somos unos cristales, es posible también programarnos nosotros mismos. Por supuesto, porque los cristales, o sea, cualquier estructura ordenada
es susceptible de ser, de recibir la intención, o sea, la intención de la mente y del corazón, sobre todo. Lo ideal es entender que esto que estoy mencionando, que también se explica en geometría sagrada, se llama coherencia energética. La coherencia energética es cuando logras que tu mente y tu corazón estén en la misma frecuencia. Entonces eso se vuelve algo así como un láser. Entonces, esa intención, ¿no es cierto?, va a ser muchísimo más poderosa de ser recibida por el mismo concepto de resonancia y va a ayudar a que puedas programar con mucha posibilidad de éxito un mineral o un cristal. Eso. Evita. Osvaldo, por aquí había otra pregunta que dice, ¿se puede clasificar la energía según el tipo de cuarzo? Ya. Sí, a ver, por mi experiencia, ¿no?, de terapeuta con cristales, lo que puedo decir es que lo que hay que entender que hacen los cristales es, uno, actúan por resonancia, como hemos dicho, y dos, lo que se da en los cristales, que están obviamente en el contexto de la terapia, es decir, cuando tienes un paciente que tiene los minerales sobre el cuerpo, eh, hay un concepto que se llama sinergia. Es decir, esto es algo parecido al siguiente ejemplo. A inicio del siglo XX, existía todavía la costumbre de tener un médico que se le consideraba el médico de familia. Entonces, el médico de familia era un profesional de la medicina que tenía una relación bastante directa con las familias en general. Por lo tanto, conocía, ¿no?, bastante bien a las personas. Y cuando necesitaba hacer una receta médica, entonces la hacía bastante personalizada para la persona. Entonces, la persona recibía esta receta, iba a la farmacia o droguería, ¿no?, o drugstore, y le entregaba esta receta. La receta contenía lo que se llamaba en ese momento una fórmula magistral, una fórmula magistral. Y el químico farmacéutico de la droguería, de la farmacia, sabía perfectamente cómo preparar esa fórmula magistral, para lo cual necesitaba seguramente unir varios diferentes elementos, me refiero. Entonces, algo parecido es lo que hacen los minerales en terapia. Es decir, entran en una sinergia. Es decir, si, lo que se busca es el éxito, o sea, el equilibrio, la armonía, que podríamos considerar que eso puede representar el 100% de algo, digamos. Pero los minerales que se tienen sobre el cuerpo eh, van a entrar en esa sinergia o en esa colaboración, sinergia, colaboración, y obviamente cada uno va a aportar lo que le corresponde en ese momento para esa persona que a su vez está viviendo un momento especial, único, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, este es el proceso, digamos, que tienen los minerales en terapia. Logran esa sinergia que mueve, armoniza a varios niveles. Todos los niveles que nosotros nos podamos imaginar, todo ese espectro es el espectro en el que actúan los minerales en general. Emocional, mental, ¿no?, subconsciente, físico, y los elementos que queramos incluir en esta complejidad que nos caracteriza como seres humanos, todos esos niveles actúan los minerales. Súper interesante, Osvaldo. Sí. No te oigo, Evalina, no te oigo. Ahí estoy, Ajá. ¿estoy acá? Sí, ahora sí. ¿Cuánto tiempo podemos tener el uso de los cuarzos para sanar o personal? ¿Hay un límite de tiempo de tener los cuarzos contigo, usarlos? Bueno, en las formaciones de cristales que yo comparto, hablo de tres contextos.
Uno es el contexto de la terapia, es decir, cuando tú recibes a una persona y la atiendes. En ese contexto, la persona tiene que estar mínimo 40 minutos con los minerales sobre el cuerpo. Es un contexto. El otro contexto es el contexto personal, es decir, no, no se contrapone con el otro contexto que es el de la terapia, se complementa a veces. Es decir, eh, los minerales tienen cualidades. Las personas probablemente necesitan solucionar algún tema o algún proceso, ¿no? Entonces, la recomendación que se hace es que la utilicen de manera personal, un mineral que utilicen de manera personal. Porque a veces también me han preguntado, oye, pero si yo sé que los minerales tienen cualidades, ¿qué tal si me pongo un collar que tenga 640 minerales encima? Y bueno, yo lo que les digo es, ok, está bien, seguramente cuando tú mejores de algo, va a ser bien difícil que tú sepas cuál de esos 640 minerales que tienes en el collar ha hecho qué, y en cuándo y cómo. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, los seres humanos, somos nuestro mejor laboratorio. Entonces, mi recomendación es probar los minerales uno a la vez y darnos el tiempo necesario para integrar eso que nosotros estamos buscando, ¿no? Es otro contexto. Entonces, no, el tiempo en terapia sí está bien definido, ¿no? El tiempo es 40 minutos a una hora cuando el paciente está en terapia, pero ya el contexto personal, ya el tiempo se relativiza bastante, ¿no? Se relativiza bastante porque es natural, cada persona es diferente, no, todos no somos iguales y por lo tanto hay que dar esa oportunidad y espacio para ir integrando la experiencia de llevar un mineral encima, ¿no? Por eso también suelo decir que, por ejemplo, tenemos esta otra también muy conocida terapia vibracional que es, digamos, las flores de Bach, ¿no? Ujú. Pero las flores de Bach actúan dependiendo de la persona también, ¿no? Porque hay personas que toman media gota y ya sienten inmediatamente el efecto, pero otras personas toman 3 baldes y no sienten nada. Entonces, a lo que vamos es, eso también depende mucho de la naturaleza de la persona, ¿no? Hay que respetar ese proceso y en algunas personas es más rápido, en otras personas no es tan rápido, pero hay que crear la costumbre de dar esos espacios, ¿no? Entonces Sí. también, sí, Por aquí tenemos a Fátima. Fátima que quiere también hacerte una pregunta. encantado. Ante todo, buenas noches, muchas gracias. Un placer ver a Osvaldo, que fue uno de mis primeros maestros, el más consentido y el que más me enseñó en todo lo que era geometría sagrada y cristaloterapia. Yo tengo una pregunta. Una de las cosas que nos enseñó o que aprendimos fue que habían cristales, que los cristales claros permitían transmitir más y los oscuros bloqueaban. En este momento que estamos a puertas de un evento del tipo del eclipse del 21, no voy a entrar en detalles, ¿qué cristales nos sugiere usted que podríamos usar para protección? Como para que nos ayude. No sé si nos puede ayudar con esa pregunta. Oh, por supuesto, en primer lugar, desde Lima, Perú, te envío un fuerte abrazo y todo el afecto del mundo, Fátima, ¿no? Y muchísimas gracias por la pregunta y siempre por la amabilidad que tienes. A ver, eh, el domingo, por ejemplo, va a haber un eclipse de sol, ¿no? Eso quiere decir que la luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol. ¿Ok? Bien. Es un evento que no depende de nosotros, es un evento natural, pero hay que entender una cosa. Nosotros vivimos en una realidad dual. Hay luz y hay oscuridad. Entonces, esa realidad no se puede evitar. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente, eh, o mi recomendación sería, si el sol se oculta, ¿ya? Es bastante interesante en sí mismo. O sea, no,
no debemos ver las cosas solamente por lo que parecen. O sea, no va a ver el sol, entonces se va a ocultar, entonces la oscuridad, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? Porque todo es dual. Y entonces, de eso también podemos sacar algo positivo, una oportunidad, porque es que el sol muere temporalmente y también el sol renace después. Es decir, también es simbólico, bastante simbólico para el ser humano. Es decir, la recomendación sería que el domingo estemos, ¿no?, tranquilos, atentos a nuestros pensamientos, atentos a nuestras emociones, y si nos podemos permitir los espacios de meditación, ¿no?, lo hagamos y nos enfoquemos sobre todo en pensamientos, emociones, intenciones que estén más acorde con nuestra verdadera esencia y naturaleza como seres humanos. Y esas, digamos, esa intención es la que está latiendo en nuestro corazón. O sea, es lo que yo recomendaría, estar atentos a la verdadera frecuencia que nos identifica en el universo, que es la del corazón. ¿Qué minerales podríamos utilizar para sobrellevar esto? Yo creo que por un lado, minerales que pueden ayudar a equilibrar las emociones, que son el ágata cornalina, que es un cuarzo naranja. Eh, También podríamos usar el cuarzo amatista, que es este cuarzo de color morado. ¿Por qué? Porque el cuarzo amatista es transmutador, ¿no? Permite procesar en distintos niveles, es decir, mental, emocional, físico, subconsciente también, ¿no? De tal manera que en ese breve periodo de oscuridad en el que el sol esté oculto, nos permita vernos a nosotros mismos también, ¿no? Como decía también el famosísimo psicólogo Carl Gustav Jung, decía, ¿no? Iluminarse no consiste en jugar con figuras de luz, sino en hacer consciente nuestra propia oscuridad. Esa luz y esa oscuridad está presente en todos, en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, eh, más que protegernos de algo, lo que tenemos que hacer es hacer consciente las cosas. O sea, hacer consciente de que en todos nosotros hay luz y oscuridad y que porque tengamos también aspectos de oscuridad, no quiere decir que, digamos, estemos mal, simplemente es parte de la naturaleza. Y si tú haces consciente esa parte oscura, digamos, esa parte que todos tenemos, entonces nunca va a suceder nada porque lo tienes consciente, ¿no? Esto me recuerda mucho una muy buena película que ustedes pueden encontrar en el YouTube que se llama Encuentros con Hombres Notables. Así, sí, así lo encuentran, Encuentros con Hombres Notables. Es una película que es biográfica de George Ivanovich Gurdjieff, que fue un maestro que creó esta posibilidad que se llama el cuarto camino. Y que en esta película se ve claramente su proceso de búsqueda desde niño, de búsqueda espiritual y de búsqueda de la verdad. Y luego llegó a entrar en contacto con una orden secreta sufí, la orden de Sarmuj, en Medio Oriente, y allí lo que el abad, o sea, lo que el jefe de este monasterio, al que él llega, le dice es que en ese lugar a él le van a enseñar a entender la naturaleza humana, hombre o mujer, da igual, es la misma naturaleza, que es la de integrar que en cada uno de nosotros vive un cordero que es manso y pacífico, y vive también un lobo que es violento, ¿no? Entonces, lo van a ayudar a ser consciente de eso, para que el lobo nunca se coma al cordero. ¿Ok? Entonces, más que protegernos, yo creo que lo que necesitamos es equilibrarnos. Las emociones, los pensamientos, y estar enfocados en nuestro corazón, que es donde radica, vibra la luz que somos. La verdadera esencia del ser humano está en el corazón. Ok. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y bueno, hablando del corazón,
Una de las cosas que me apasiona de tus temas es acerca de los niños índigos. Para mí, la raíz de todo el cambio que queremos hacer en el mundo es basado en la educación. Y tú has abocado prácticamente una buena parte, además de la música, porque nunca puedes dejar tu música aparte, pero yo sé que tu gran pasión es la educación y la nueva conciencia, pero desde la semilla, desde nuestros hijos, desde nuestros nietos, de toda esta nueva generación de relevo que parece que ya son sabios. Cuando nacen, viene con esa información que nos dejan atónitos, y nosotros que ya tenemos unos añitos, pues los vemos y decimos, ¿cómo? ¿Pero cómo sabe? Y nos sorprendemos de todas sus ocurrencias. Y esas ocurrencias son precisamente esa conciencia tan increíble. Estos niños que ahora le dicen que son fuera, los niños autistas, los niños con todos estos, con Asperger. ¿Por qué vienen esos niños a despertarnos de esta manera tan abrupta, ¿no? Cómo se les trata de mantener dormidos a través de medicamentos y todas esas cosas, cuando en realidad son unos agentes de cambio importantísimos para el planeta. Háblame de esta nueva generación que es tan importante para tu vida y tu razón de seguir investigando. Bueno, yo tuve la oportunidad de colaborar en la primera publicación que se hizo sobre el tema de los niños índigo, que fue una iniciativa de una fundación que se llamaba Índigo Ecuador, y ahí fue mi primer acercamiento al tema como colaborador de este libro. Luego ya en el año 2005 sí fui coautor de un libro que salió publicado en la editorial argentina Kier, ¿no? Que es una editorial que ya tiene más de 100 años publicando este tipo de temas, junto con la escritora española Nina Linares y el terapeuta argentino Mario Sánchez. Entonces, ese libro se llama Niños Índigo y Cristal, preguntas y respuestas. Ahí también yo hablé un poquito sobre mi experiencia directa con el tema educativo, y también con algo de geometría sagrada también estaba incluido en ese momento, en esa publicación. Ahora, yo te puedo responder a través de mi experiencia, obviamente, ¿no? O sea, yo tengo 2 hijos. Cuando mi hija nace, prácticamente parecía una especie de motor de fisión nuclear que dormía 2 horas al día, creo, ¿no? ¿No? Entonces, el proceso de adaptación a este plano de conciencia fue bastante interesante, o sea, ¿no? Entonces, yo a veces la encontraba, o sea, con sus colores o con sus pinturas, ¿no? Y veía pues unos círculos, ¿no? De colores, ¿no? Y le preguntaba, ¿no? Qué bonito, qué cosa estás pintando, hija. Y ella me respondía, los chakras. Ah, qué bien. O sea, en la casa nunca se le prohibió nada, ni se le dijo eso es bueno, eso es malo. O sea, ella expresaba lo que ella veía y lo que ella sentía, ¿no? De una manera libre. Ahora, eh, este tipo de experiencia indica varias cosas. En primer lugar, que nazca un niño índigo en una casa indica que los padres también lo son. Los padres, los abuelos, el entorno más inmediato. ¿Por qué? Porque siempre es una de las características de este tipo de temas. Es decir, por ley de vibración, digamos, los niños encarnan en un entorno en el que tengan más posibilidades de poder expresar, digamos, su naturaleza. Y probablemente los padres, ¿no? Tuvieron también un proceso de normalización, como todos, ¿no? En donde probablemente se olvidó mucho de los valores o características energéticas que tienen los niños índigo, y vienen los hijos, y es como un recordatorio, ¿no? De lo que uno también tiene como naturaleza, ¿no? Desgraciadamente, o sea, este tipo de niños, como niños índigo, cristal, arcoíris, o todos aquellos nuevas características que se pueden haber encontrado a lo largo de todo este tiempo, eh, sí, efectivamente, ¿no? Son una forma en la que niños están encarnando con muchísima más información, o sea, están encarnando con muchísima información
Y esa información, obviamente, en algún momento se va a ver en contrapuesta socialmente. Es decir, todos los niños pasan por un proceso de normalización, que es el periodo escolar, y en el periodo escolar se mueren muchas cosas, o se duermen muchas cosas también. Por eso se trata de embutir, digamos, o normalizar a todos los niños en un solo sistema educativo, ¿no? Y creo que eso es uno de los principales, digamos, motivantes de que exista tanto fracaso escolar, tanto desmotivación por parte de los chicos, porque realmente el ser humano es bastante, digamos, diverso y debería ofrecérsele desde el punto de vista educativo, formativo, opciones que sean más abiertas, digamos, más holísticas, entre comillas, para que los niños no tengan tantas dificultades, ¿no? Y desgraciadamente también muchos de estos síndromes que se han reconocido últimamente como desórdenes de la atención, hiperactividad, no existen en absoluto, no existen como tal, simplemente son una forma en la que los niños reaccionan de una manera caótica a un entorno que simplemente los obliga a aceptar determinado tipo de pautas, ¿no? Y un sistema que no ofrece, digamos, la flexibilidad y la diversidad que ellos necesitan. Entonces se les está matando la espontaneidad, el talento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ya, además de esto, se les medica, ¿no? Se les da medicamentos, y esos medicamentos lo único que están haciendo es perjudicar más, no solamente la estructura neuronal de estos niños, sino que también está hipotecando su futuro en muchos casos, porque hay estudios académicos respecto a la ingesta de este tipo de medicamentos que están considerados metalfenidatos, ¿no? Como el Ritalin y no sé qué otra marca habrá de este tipo de fármacos, ¿no? Que hacen que estadísticamente se ha demostrado que los niños que han sido medicados con este tipo de fármacos tienen hasta 5 veces más probabilidades de volverse adictos a las drogas en la adolescencia, ¿no? Entonces, es un problema social, es un problema real también, ¿no? En el que estamos fracasando como civilización y como sociedad al no ofrecer verdaderos sistemas educativos, formativos. Simplemente estamos adoctrinando a los niños. ¿Por qué? Porque queremos simplemente piezas obedientes, funcionales, ¿no? Dentro de un sistema que creo que no ofrece o no está no está respondiendo tampoco a las verdaderas necesidades que tiene el ser humano desde lo más profundo de su corazón, ¿no? De su intención. Eso es lo que puedo decir respecto a lo que me acabas de preguntar. No, excelente. Y ahora nosotros tenemos la gran variante, por lo menos en los Estados Unidos, de que como han cerrado todas las escuelas, bueno, ya ustedes han visto que muchos niños no se han podido graduar, las graduaciones han sido bien atípicas, no pueden ir a la escuela. Bueno, aquí eso ha sido todo sobre todo a los niños de escuela ya superior, ¿no? Que tienen su ilusión no solo pasar de grado, sino que ya van a la universidad o todas esas cosas, ha sido realmente muy fuerte, ¿no? Con todas estas cosas. Pero entonces ahora viene la disyuntiva. Todo el mundo se acostumbró a hacer en la escuela por internet. En el caso de los Estados Unidos, el internet es bien estable. O sea, gracias a Dios nosotros tenemos aquí esa posibilidad y hay muchos países que todavía lo tienen. Pero hay otros donde el internet no puede ser digamos, una fuente, ¿cómo se dice? Que puede confiable, ¿no? Y entonces se cae, imagínate, dedicar la educación a través de un sistema que no te aguanta ni siquiera una llamada telefónica, imagínate mandando archivos o compartiendo pantallas, o sea, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la educación ahora que estamos viviendo un nuevo paradigma o estamos construyendo una nueva tierra? Que cuando nosotros mismos, los maestros, las sociedades, no están preparadas para la conciencia
y la profundidad que tienen todos estos seres, ¿no? Que van a venir realmente a tomar las riendas del planeta en pocos años. ¿Qué opinas de eso? Bueno, mira, este contexto en el que estamos viviendo, que ha obligado también a tomar la opción de esta educación virtual, realmente está reflejando de una manera dramática, ¿no? El tema de la educación. Dar clases por internet no es educación, simplemente estás entregando información, en el mejor de los casos, ¿no? Lo digo porque aquí en el Perú también, por ejemplo, mi hijo que tiene 15 años, él me expresa, ¿no es cierto?, la inmensa frustración y el aburrimiento al que se ve sometido todos los días porque está recibiendo sus clases por internet. Entonces, hay inmensas, no solamente limitantes técnicas, ¿no?, como las que mencionas, ¿no?, la estabilidad del ancho de banda y la red de fibra óptica que un país pueda tener, sino porque en sí no es un método adecuado para la educación. La educación también es una experiencia, o mejor dicho, la educación debería ser una experiencia, pero no vas a tener una experiencia si estás en tu casa viendo una laptop o una computadora. Ahí no hay experiencia. La experiencia se da en el día a día, en el compartir, en el darte cuenta del temperamento, de los profesores, en tu relación con tus compañeros. O sea, por eso digo, es dramático el tema. Y ya no entremos en detalles sobre en qué situación coge a muchos países que no tienen, digamos, la estructura técnica necesaria como para poder, digamos, dar esa opción, ¿no?, de educación virtual. De educación no es, simplemente es información, ¿sí? Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento dramático, realmente, ¿no? Eso. Bueno, puede ser también una oportunidad para una nueva reforma. Eso, como dices tú, hay que ver la sombra como integrador de la luz. Entonces, bueno, lo único que queda es de esperar de que alguien salga con una buena alternativa, porque de verdad que los muchachos se están volviendo locos en las casas. ¿Verdad, Evelina? Es ¿Qué así. te parece? Bueno, Eva, sigue con tu ¿Sí? próxima pregunta, pero esto yo creo que te cae mucho a ti. Sí, de verdad que fue una información fabulosa. Tengo niños pequeños y tengo el caso de los medicamentos por acá, pero bueno, este no es el tema de aquí. Bueno, quería preguntar, había una pregunta por acá que la dejé que dice, ¿en qué se basa el funcionamiento del péndulo? Eso es a nivel de los cristales. Ok. El uso del péndulo entra dentro del terreno que se llama radiestesia, ¿no? Y hay muchos criterios de radiestesia. Es decir, hay 450.000 libros de radiestesia, cada uno ofreciendo su propia interpretación y sus propias recomendaciones al respecto del uso del péndulo. Lo que sí puedo decirles es que, por ejemplo, en las formaciones que yo comparto de cristaloterapia, también utilizamos la radiestesia, pero dentro de los terrenos de la cristaloterapia, o sea, ¿sí? Porque sé que al mismo tiempo el mensaje siempre es el de entregar herramientas de autonomía y empoderamiento, nunca entregar herramientas de dependencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, digamos, el péndulo o cualquier otra herramienta termina convirtiéndose en una herramienta de dependencia y no es la idea. Conozco personas que me han contado, ¿no?, que han generado un mecanismo dependiente del péndulo y se van al supermercado con su péndulo para saber si se tiene que comprar el tomate, la fruta o algo así, ¿no? Cosas así. O si corresponde comprar, si el libro que están interesados en comprar, de acuerdo al péndulo, es una buena decisión o una mala decisión. Ya me parece un uso un poco exagerado, ¿no? Porque vuelvo a repetir, o sea, no se trata de entregar herramientas de dependencia, sino de empoderamiento, de autonomía. Es una herramienta, simplemente. Úsala como tal. En el contexto de la formación de cristales que yo doy,
obviamente se explica claramente esto, ¿no? O sea, se enseña cómo utilizar el péndulo para saber el campo energético de un mineral, se enseña cómo utilizar el péndulo si es que tú lo consideras como terapeuta conveniente para saber o hacer un test de chakras para saber y tener un nivel más de información cuando tú estás atendiendo a alguna persona, ¿no? ¿No? Entonces, también te puede servir para saber algo que tenga que ver con el proceso y con los minerales, pero más allá de eso, dentro de los terrenos del uso terapéutico de los minerales y de los cristales, yo creo que ya no tiene razón de ser, ¿no? No digo que esté bien o que esté mal, digo simplemente que de lo que se trata es de siempre enfatizar que necesitamos empoderarnos, necesitamos herramientas de autonomía, no necesitamos, digamos, ningún mecanismo que genere dependencia. Y Excelente. la última preguntita, para terminar con lo de los cristales, ¿es necesario limpiar los cuarzos? ¿Sí? Es necesario. Sí, a ver, Gracias. los cristales y los minerales en general se pueden considerar elementos multidimensionales, es decir, captan la energía de muchas dimensiones. Inclusive me han contado como anécdotas muchos alumnos que, de pronto sus minerales se desaparecen, ¿no? Los dejaron en un sitio o dejaron su péndulo en un sitio y ya no lo encuentran. Y a los días, algunas personas, a las semanas otras, o a los meses otras, vuelve a aparecer, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pasó que se van, pues, se van a otras dimensiones de los minerales, porque son multidimensionales. Seguramente se irán, pues, a traer información, porque los minerales hacen eso, o sea, los minerales son elementos que siempre están en colaboración, deberían estar en colaboración con el ser humano, siempre. Entonces, como captan todo, ¿no? Entonces, siempre se recomienda que cuando tú compres un mineral, cuando te regalen un mineral, cuando heredes un mineral, o sea, el contexto que sea, siempre lo tienes que hacer dos cosas, limpiar y cargar. Limpiar, digamos, hay 800.000, o sea, hay muchos criterios para limpiar, pero el que yo recomiendo es el más sencillo de todos, porque, digamos, es simplemente tener un agua mineral de la mejor calidad que se puede conseguir, agua. Porque esto que nosotros vamos a encontrar un poquito en muchos textos o en muchos videos de la recomendación de limpiar los minerales con agua y sal, así sea sal del Himalaya, de Venus, de donde sea, yo no considero que sea el criterio más conveniente porque la sal son cristales de sodio y los cristales de sodio son muy agresivos para los minerales, ¿no? Entonces, el único lugar en donde existe un equilibrio salino perfecto es en el mar, ¿sí? Pero todos no tenemos acceso fácil en esa circunstancia menos, ¿no? O sea, de limpiar nuestros minerales en el mar, digamos, que tiene sal, pero ahí, vuelvo a repetir, es el único lugar, el único entorno natural en donde la sal tiene un equilibrio perfecto, un equilibrio salino perfecto. Entonces, lo que yo recomiendo simplemente es, para limpiar, agua mineral de la mejor calidad que podamos conseguir, colocarla en una botella de vidrio que tenga vaporizador, cargarla con nuestra intención, que sirva para limpiar los minerales, y usarlos para limpiar los minerales, que quieres que compras, que heredas, etc. Es una parte del proceso. La otra parte es cargar el mineral. Cargar el mineral es como formatear el mineral, y el criterio más práctico que puedo compartir es el de la energía del sol. El sol, ¿no? Va a cargar los minerales. No tienes que dejarla necesariamente a luz directa del sol. De hecho, la energía del sol, así el día esté nublado, está presente, ¿no? En el lugar en donde tú tengas tus minerales. Entonces sí es necesario hacer esas dos cosas siempre. Y también después de cada vez que lo usas también. Después de cada vez que si lo usas en terapia, no puedes usar ese mismo set de minerales con otra persona, obviamente. Esos minerales se tienen que colocar al costado porque sabes que los tienes que limpiar, ¿no? Igual, tú si usas un mineral de manera personal, más o menos tú puedes ir sintiendo en qué momento se necesita limpiar y cargar ese mineral, ¿no? Puede ser una vez a la semana, puede ser una vez cada 15 días, una vez al mes, de eso depende, ¿no? También, ¿no? De lo que tú sientas, de
cuán intenso puede ser también el proceso el que estás viviendo en ese momento, ¿no? Gracias, Osvaldo. Le paso a Patricia. Pati. Hola. La próxima pregunta que tenemos es acerca del vehículo Merkaba y su relación con la geometría sagrada. ¿Cómo podemos utilizar en estos momentos, sobre todo para mantener nuestra energía equilibrada? Mucha gente no sabe lo que es el Merkaba y me encantaría que lo demostraras con tus figuras y todos los procesos que, pues, de alineación y toda la base atrás de esa filosofía. Sí, mira, lo que yo puedo responder al respecto es, digamos, ya tenemos más o menos bastante tiempo escuchando la palabra Merkaba, es decir, esta palabra se empezó a utilizar creo que a inicios de los años 80 y fue por iniciativa de un maestro norteamericano que se llama Drúmbalo Melquisedec, quien comenzó a compartir este tipo de información, ¿no? Drúmbalo Melquisedec es el autor de los famosos libros El secreto de la flor de la vida número 1 y El secreto de la flor de la vida número 2. ¿Ok? Entonces, el mercado es una herramienta, simplemente, nada más. O sea, no es un requisito indispensable para nadie que tú tengas que necesariamente saber mercado, ¿no es cierto? Con un propósito espiritual, ¿no? Eso no es verdad. Es una herramienta, simplemente. Lo que puedo decir es que hay que entender que vivimos en una realidad dual, otra vez, ¿no? Este tema de la dualidad también es un tema bastante presente. Es decir, la dualidad a la que yo me refiero es no solamente la de la naturaleza de la persona en sí mismo, que todos tenemos luz y oscuridad, ¿no? Sino literalmente, o sea, basándonos en los principios descubiertos en la física cuántica, ¿no? Cuando los primeros físicos cuánticos querían confirmar que los componentes fundamentales de la materia, ¿sí?, tenían determinado comportamiento, ahí es cuando se desvela, se abre toda esta complejidad relacionada a lo que ahora conocemos como física cuántica. Es decir, los componentes fundamentales de la materia, que son los electrones, ¿sí?, tienen un comportamiento dual. Esto es un poco extraño, sí, pero es así. O sea, dual me refiero a que los electrones son onda o energía y son materia, partícula, al mismo tiempo. Eso lo ha confirmado la física cuántica. Pero también los componentes fundamentales de la luz, es los fotones de luz, que son la partícula que compone la luz, también tienen el mismo comportamiento. Entonces, si nosotros reconocemos que esos son los fundamentos de la... Vivimos en una realidad... ¿Se me escucha? Ya. Entonces, sí, les decía que esta realidad de la naturaleza, de la materia, de la realidad, ¿sí? También es implícita en nosotros mismos. Es decir, entonces, el mercado como tal, se habla sobre una estrella tetraédrica, que sería una cosa así verde acá, con puntitos rojos, una estrella tetraédrica, así, una estrella tetraédrica, ¿sí?, que son dos tetraedros entrelazados, y eso crea un vehículo de luz, y que ese vehículo de luz, ¿sí?, es el que nosotros activamos a través de unas visualizaciones, respiraciones, mudras, ¿no? Y que esto nos va, digamos, a movilizar en los diferentes niveles de experiencia que podemos considerar
o dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, bien. El tema es que si ustedes están observando esta estrella tetraédrica que están viendo acá verde, acá a ver, voy a tratar de mostrar ahí. Entonces, esta estrella tetraédrica se encaja perfectamente ¿en qué? En eso celeste que está aquí con puntitos blancos. Y eso celeste con puntitos blancos se llama cubo. Cubo. O sea, cualquier estrella tetraédrica es un tetracubo. Entonces, es una parte, digamos, de si tú consideras, vuelvo a repetir, que no es una ley galáctica, ni mucho menos el hecho de que sea un requisito indispensable en el currículum de cada uno de hacer mercado o no hacer mercado. Es una herramienta simplemente. Y esta herramienta nos puede servir para ganar estabilidad, para entender mejor o tener una mejor aproximación a todo lo que significa la experiencia material. ¿Sí? Pero si nosotros queremos tener la otra parte que complementa esa, que es la de la conectividad, el relacionarnos, el de conectarnos con la conciencia cósmica, con el universo, como lo queramos llamar, con la divinidad, etcétera, entonces esa forma de ahí no nos sirve. ¿Por qué? Porque no se encaja en el dodecaedro, y el dodecaedro es el modelo del universo, es el modelo que conecta. Y esto, digamos, en ese tiempo lo estoy tratando de explicar lo mejor que puedo. No puedo entrar en mucho detalle porque nos tomaría mucho más tiempo, pero es básicamente eso, ¿no? Entender que vivimos en esa dualidad. Onda-partícula, materia, espíritu, pensamiento concreto, pensamiento mágico, lenguaje concreto, lenguaje simbólico. Entonces, en esa dualidad vivimos y lo que se trata es encontrar el punto medio, que es la integración, la experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir respecto a esta herramienta llamada Merkaba. Excelente, esa era otra de las preguntas que estaban pendientes. Evita, Fátima, ¿tienen algunas preguntas pendientes? No, ya, Pati, por mi parte, gracias. No. Fátima. No, creo que todo ha estado bien claro, pero creo que me encantaría escuchar un poquito más sobre lo que explicó, no en este momento, de repente en otra oportunidad, sobre los porque es una información súper interesante para las mamis o para las abuelas como yo, y nos ha abierto una nueva oportunidad de poder de repente ser no solamente abuelos o padres, sino también orientadores, porque hay muchas personas que no sabemos cómo manejar estos niños, ¿no? En mi caso, a mí me tocó un hijo y dos nietas. Entonces, ese tipo de información es muy, muy valiosa porque generalmente no la dan. Estoy muy agradecida por el conocimiento y la generosidad en brindarlo. Gracias. Bueno, tenemos el grupo, si alguien quiere participar, alguien quiere hacer preguntas, adelante, levanten la manito. Aquí tienen Osvaldo para usted. Entonces tenemos a Toño Alonso, María Jesús, Marcela Villalobos, Yudisay González, Joana Casanova, Yolanda Medina, Jorge Alves, Adriana, María Luján, Aurora García, Jonathan Pinot, Cintia Goma, Irina García Espíndola, Sandra y Carolina. A todas ellas, muchísimas gracias por estar presentes en esta nave de Patricio, para llevarlos a distintos temas. Vamos a estar siempre, ahorita en nuestro congreso por allí, Osvaldo. También, si quieren, siempre les digo que pueden ir a Healing Arquitecto, si quieren ver algunos de los temas que ya de las ponencias anteriores, van a estar allí. También están en healingarquitecto.com, todos los detalles, tu fotografía, tus contactos están ahí también. Entonces, bueno, si tienes, ya yo creo que nos despedimos. Si queda alguien más
preguntitas y bueno, despedirte y agradecerte muchísimo por esta presencia hoy. Muchas gracias nuevamente, ¿no? Aquí, hablando de estos temas, podría estar acá sí, largo tiempo. Estos temas me apasionan realmente. Agradecerle a todos por su interés, a todas las personas que están conectadas, mandarles muchas bendiciones y reiterarles que estamos viviendo momentos especialmente interesantes, de muchos cambios, de mucha intensidad, y el domingo sobre todo vamos a vivir una experiencia interesante también que va en el mismo sentido, o sea, este eclipse, ¿no? La recomendación siempre va a ser estar bastante centrados en nosotros mismos. La recomendación es esa, estar centrados en el corazón, ¿no? Porque el eclipse de sol representa también cuando, digamos, todo lo antiguo, todo aquello que ya no somos nosotros, todo aquello que ya no sirve más, a todo nivel muere y se deja de lado para renacer a un nuevo mundo, que es exactamente el que cada uno puede crear, ¿no? A través de este evento cósmico que involucra al Sol, a la Luna y a la Tierra, ¿no? Y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Bueno, ¿y cómo nos preparamos? ¿Qué cristales nos recomiendas para este día? Yo sé que tú dices que que todo es perfecto, pero también podríamos captar toda esa magia de este día a través de ellos. Bueno, ¿Qué podríamos hacer? Sí, yo creo que amatista, cuarzo, la amatista es un cuarzo de color morado, es un mineral lunar, pero está bien, digamos, o sea, también la luna es parte de este proceso. Podemos equilibrar también con el cuarzo citrino, que es un mineral, es un cuarzo amarillo, que representaría el sol, ¿no? Y si queremos algo que nos equilibre a nivel emocional, podríamos utilizar piedra luna, que es una adularia o piedra luna, o ágata cornalina, que es un cuarzo de color naranja, carneola también le llaman en algunos textos. Y también podríamos incluir en ese tema un cuarzo transparente, que reflejaría la pureza de la intención y de este proceso, ¿no? Entonces, tenemos cuarzo amatista, que transmuta, ¿no? Digamos, aquello que ya no nos sirve, que queremos dejar atrás, ¿sí? A todo nivel, es decir, recuerdos, experiencias, emociones, ¿no? Tenemos el citrino, que representa lo solar, ¿no es cierto? O sea, la renovación, la vida, lo nuevo, la posibilidad, ¿no? Tenemos la piedra luna o ágata cornalina, que va a ser para las emociones, o sea, para que las emociones estén equilibradas. Y tenemos el cuarzo transparente o cuarzo cristal de roca, que de alguna forma puede representar, o representa muy bien, ¿no? La claridad del propósito, la claridad de lo que nosotros deseamos generar, crear, consolidar, a partir de un evento en el que está involucrada toda la humanidad y también todos estos elementos como el sol, la luna, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si se ha entendido. Amatista, cuarzo citrino, adularia o ágata cornalina y cuarzo transparente, cuarzo cristal de roca. Excelente. Entonces ya saben, el único mal que existe en la humanidad es el miedo. Y a través de todas estas cosas no hay otra pandemia. Yo sé que en el caso de nosotros es muy fácil decirlo cuando no ha sido un evento cerca, pero el miedo es finalmente el que nos paraliza. Y todas estas herramientas pues, nos ayudan a eso, a conectarnos con la luz, a conectarnos con nuestro corazón. Y no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, lo importante es tener coherencia y alinearnos con la alta conciencia cósmica para que nos equilibre en toda la medida y sentirnos seres universales y capaces de alinearnos con el propósito de nuestro creador. Entonces, adelante, a aprovechar
eclipse, a disfrutarlo, a sentirlo que somos, hemos escogido esta vida y somos esos 144 que vamos a cambiar la humanidad. Ok, muy bien. Ok, hasta luego a todos, besos. Esto va a estar grabado en YouTube, en Facebook, para quienes quieran compartir, se los agradezco y aquí nos vemos todos los días a las 7 de la noche. Un beso y gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Bendiciones a todos. Igual, gracias. Gracias.